Entonces, creo que la investigación social se enriquece con el estudio de los imaginarios y las representaciones. La investigación social se puede efectuar desde distintos ámbitos. Por ejemplo, si no entendí mal, acá hay algunos investigadores que trabajan con el arte, que es también puramente simbólico, el lenguaje, ¿no? La comunicación. Pero, pero bueno, el imaginario y la representación social como perspectiva teórica reconoce también un trayecto histórico del siglo XX para este lado y va buscando su especificidad, es decir, va buscando cómo, cómo, o sea, cómo ser ellos mismos, digamos, la representación, el imaginario, busca de alguna manera como diferenciarse. Y se va transformando en el tiempo. Se va transformando en el tiempo. De eso hablaremos, ¿no? O sea, la posibilidad que tenemos como investigadores sociales de permear, digamos, representaciones imaginarias, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, hoy en día pensar en acabar la guerra entre Rusia y Ucrania si no se es capaz de cambiar la representación del otro, los imaginarios sociales que se generan en torno al patriotismo, en este caso ruso, ucraniano, ¿sí? Claro, discúlpame, o por ejemplo, en esto que hacía referencia yo recién de cuál es el origen, ¿no?, de imaginarios, representaciones, en el caso de imaginarios, que es lo que yo más he estudiado, es una perspectiva que se funda, podemos hablar de que se funda a partir de los textos de Cornelis Castoriadis, y él efectúa sus estudios porque está justamente tratando de pensar los totalitarismos. Y en esa institución de los totalitarismos está queriendo saber, bueno, de qué manera apuntar o generar un cambio para salir de esos totalitarismos. Es un tema que hoy día es completamente vigente bueno, y que nos inmiscuye a todos, ¿no? Entonces, hay Castoriadis cuando escribe la institución imaginaria de la sociedad, pensando en, justamente, bueno, él está mirando la Revolución Rusa y todo lo que pasó posteriormente, él está pensando en estos instituidos o dominantes que permiten que una sociedad se homologue como tal. Y lo que va a decir, y es el elemento diferenciador en esta categoría de imaginarios sociales, es que el ser humano tiene también una capacidad instituyente, es decir, creativa, imaginal. Entonces, esa característica va a ser la que va a permitir al ser humano transformar la sociedad. Por eso la diferencia entre estas perspectivas, con por ejemplo el marxismo clásico, que habla de la reproducción, las teorías de imaginarios sociales hablan de la capacidad de transformación social. Entonces ahí creo que hay un elemento esencial de esta perspectiva. Muy importante, ¿no? Castoriadis plantea que habría representaciones, imaginarios hegemónicos y posibilidad de que emerjan, digamos, voces alternativas y que sean capaces de transformar representaciones, imaginarios y por lo tanto el magma que dice él, ¿no? El magma social. Bueno, estas representaciones además tienen un carácter, lo que estamos diciendo, básico para la sociedad plural, democrática, ¿no? Frente a estos discursos hegemónicos. Digamos que puede haber posibilidad de cambio, de transformación social, pero desde la mente, ¿no? O sea, intentar también cambiar, porque nosotros la parte, digamos, como las creencias que tenemos, que determinan nuestras acciones, dependen en gran medida de lo que pensamos, ¿no? Y eso que pensamos, en términos de la psicología, esencialmente son representaciones mentales que nos hacemos de ciertas cosas, ¿no? Entonces, estas representaciones, estos imaginarios, parecen que nos los impongan como hegemónicos, como únicos, pero dependen del punto de vista del individuo, de esa contextualización histórica, de la cultura en la que estás, del contexto histórico en el que estás, de esa historia que nos estaba diciendo Andrea, ¿no? Lo cual puede significar que existen universos simbólicos diversos, infinitos, en los cuales creemos, pero como estamos en el campo de la academia, tenemos que dudar, ¿no? O sea, no podemos ser absolutos, tenemos que relativizar nuestras creencias, ¿sí? Y eso se puede transformar también en lo político, ¿no? Podemos vivir en varios mundos, podemos vivir desde la diferencia, evidentemente llegando a consensos, acuerdos mínimos, ¿sí? Pero para eso se requiere, como un alcohólico, ¿no? Reconocer que muchas de esas ideas, de esas creencias que tienen, pues son representaciones que tienen un contexto histórico, cultural determinado. ¿Cómo definirías
Andrea, tú rápidamente, y disculpa que te coja así a quemarropa, entre comillas, ¿cómo definirías representaciones sociales, imaginarios, sabiendo que tú trabajas más el tema de los imaginarios? ¿Cómo lo definirías en este contexto de la investigación social, teniendo en cuenta que puede haber gente que no maneje fuertemente la teoría? Sí, como bien dijiste, yo me dediqué mucho más a estudiar los imaginarios y no las representaciones. Son complementarias. Hay autores, sobre todo me voy a referir a autores de nuestro contexto, ¿no? Como por ejemplo Lidia Girola, Marta de Alba, Ignacio Rifo, que tratan de entender la relación que hay entre imaginarios y representaciones, que son complementarios, están vinculados, porque hay como una confusión respecto de qué es cada uno, ¿no? Eh, yo podría definir imaginarios sociales como un magma de significaciones, como construcciones sociales ideacionales, es decir, provenientes de las ideas, de lo mental, como acabas de decir vos, que son homologadas socialmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera tenemos un acuerdo social, colectivo, por el cual podemos ponernos de acuerdo en que hay un imaginario social vinculado a lo que es un totalitarismo, hay un imaginario social vinculado a lo que es un extractivismo, la nación, bueno, vos mencionaste hoy lo simbólico, ¿no? La religión, y por supuesto hay disputas en el marco, pero siempre la sociedad tiene de alguna manera un común denominador, es decir, por ejemplo, Manuel Antonio Baeza, que es un autor con quien yo he estudiado y sigo y he escrito un libro a partir de conversaciones con él habla de estructuras simbólicas de ajuste, es decir, como estructuras, no en el sentido del estructuralismo, sino estructuras simbólicas a través del lenguaje, a través de los valores, las creencias, que nos permiten decir, bueno, acá estamos de acuerdo en que esto funciona de esta manera, que socialmente hemos instituido ciertas organizaciones, ciertas instituciones, el Estado, la educación, la religión, y funcionan de una determinada manera. Entonces, son como marcos conceptuales que de acuerdo a los autores se pueden ir cambiando, porque por ejemplo, Manuel Antonio Baeza lo toma desde una perspectiva fenomenológica que discute con el constructivismo en algunos aspectos. Bueno, eso ya sería como hilar muy fino, pero acá lo que hay que entender es esto, que hay ciertas representaciones y ciertos imaginarios en la sociedad que nos llevan a dar sentido y a significar esa sociedad de una manera determinada. Y eso es un proceso histórico, no se da de un día para el otro, se construye. Llevándolo a algún ejemplo concreto, bueno, yo vengo a nivel laboral y profesional, y por mi formación vengo del ámbito de la comunicación. Nosotros hablamos de cómo se representa la realidad social, de ciertos hechos sociales. Bueno, se representan a través de cómo los medios de comunicación, en este caso también las redes sociales actualmente, van con el lenguaje diciéndonos cómo leer ciertos aspectos de la realidad. Y eso construye una representación, una determinada representación. Entonces, y eso es histórico, porque por ejemplo, si pensamos en el entorno de las redes sociales, hoy día también hay un cúmulo tan grande de desinformación y de fake news o informaciones falsas, que también eso nos lleva a tener que hacer un ejercicio de reflexión y de decir, bueno, ¿qué de todo esto es cierto y cuál es la realidad? Entonces, partimos también de la base de que la realidad social es una realidad construida socialmente, colectivamente, a través del lenguaje, a través de la comunicación. Se transmite también a través de, por ejemplo, la escuela, la religión, determinados discursos políticos. Entonces, bueno, creo que Ahora se retoma nuevamente un concepto que se utilizó en un contexto electoral en Colombia que se llama el castrochavismo, ¿no? Se importó un concepto de Venezuela, se incorporó aquí y poco a poco fue permeando la sociedad, ¿no? Entonces, elementos como estos nos dan pistas del papel que cumple, por ejemplo, en este caso, el lenguaje en la representación social que se van a instituir, por ejemplo, en una opinión pública, ¿no? Castoriadis, y nosotros estamos en esa línea, y otros autores no hablan de un proceso instituyente, o sea, como a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ese proceso más o menos viene a ser el siguiente, ¿no? O sea, primero habría alguien que se imagina algo, es lo que Castoriadis dice, el imaginario radical, ¿sí? Por ejemplo, Bolívar imaginó la Gran Colombia, ¿sí? Hay un segundo momento donde lo da a conocer a
otras personas, se va socializando, se va conversando y va llegando a un consenso de que Colombia existe, digamos, y eso se convierte, ese acuerdo se convierte en una especie de verdad, que la gente no duda. Entonces empezamos a creer algo que se genera como subjetivamente se convierte en subjetiva, diría Moscovici, ¿no? Por ejemplo, hay un anclaje, hay una objetivación claramente y se acaban creyendo esas verdades. Ya la gente pierde de vista ese contexto histórico de creación de un concepto, pero nada más y nada menos vean lo siguiente, ¿no? O sea, la gente cree que Colombia existe físicamente, pero como nos enseñó Belinda Anderson, Colombia es esencialmente una comunidad imaginada, ¿sí? Que surgió de un momento, de un hecho creativo, en el sentido de que no existía la Gran Colombia, el nombre a Colón, Bolívar genera un nombre, pero nada más y nada menos piensen que eso fundamenta el Estado-Nación, en este caso Colombia, ¿no? Fundamenta sus instituciones, fundamenta el hecho que paguemos o no impuestos, etc. Entonces, desde tu experiencia como investigadora, Andrea, de temas, por ejemplo, como la gobernanza del agua, ¿qué nos puedes decir de cómo influyen las representaciones imaginarias sociales en la construcción de la realidad que estamos conversando en este momento? Influyen y lo conforman, o sea, la realidad social se construye, se constituye a partir de estos elementos que vos recién mencionabas, como pensando que, por ejemplo, si pensamos que es la nación como materialidad no existe, pero todos estamos de acuerdo en que hay una nación colombiana y una nación argentina. Estoy pensando, ya como llevando esta respuesta al terreno de mis investigaciones, yo trabajé con respecto a mi tesis en lo que es la cultura del agua. Y pensé en un imaginario social sobre la cultura del agua edificado, construido en el tiempo y que se logra instituir, es decir, que se logra ser dominante en la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, para quienes no conozcan, está en el centro oeste de la Argentina, contra la cordillera de los Andes, es un territorio árido, muy árido, y construye a través de su proceso histórico, ¿no? de construcción de provincia, oasis de agua. ¿Cómo lo hace? Bueno, utilizando los ríos que dispone, ¿no? Que vienen de la cordillera de los Andes, y va conformando así una cultura del agua a partir en un ámbito que es absolutamente seco. Entonces, ¿por qué yo en mi trabajo digo que hay un imaginario dominante de la cultura del agua? Porque mayoritariamente hay una política, hay discursos, hay un acompañamiento a través de acciones puntuales, acciones, por ejemplo, tecnocráticas, porque se construyen represas para restringir el agua de los ríos y utilizarla en pos de hacer crecer las ciudades, generar energía eléctrica, propugnar un desarrollo vitivinícola. Bueno, todos conocemos los vinos mendocinos. Ahora, eso implica que no hay otros imaginarios, es decir, que no hay otras significaciones respecto al agua, respecto a una cultura del agua, si ponemos esa denominación, no. Es evidente que a un imaginario dominante le corresponden otros imaginarios, que pueden o no tensionar, que pueden o no resistir a esos imaginarios. ¿Por qué? Porque evidentemente, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, los que estudiamos las ciencias sociales, la sociedad es heterogénea, no estamos hablando de una sociedad homogénea. Entonces, podemos hablar de unos imaginarios que dominan sobre otros, que están legitimados, que lograron su comprobación, pero siempre hay otros imaginarios que pueden emerger, que pueden resistir, que pueden ejercer cierta alternativa. Bueno, en la política lo tenemos claramente representado, ¿no? Hay un gobierno, hay ciertos movimientos políticos o ideológicos que pueden prevalecer en un tiempo determinado y siempre van a haber alternativos que van a ejercer o no oposición, que van a ejercer o no resistencia y que en algún momento pueden llegar a quitarle a este ejercicio político dominante ese espacio de legitimidad en la gobernanza.
además de vivir en mundos simbólicos, no solo vivimos en mundos físicos, también simbólicos, como estamos viendo está comentando Andrea, representaciones mentales de la mujer, de la belleza, del cuerpo, ¿no? Imaginarios que hay detrás de esa concepción que tenemos de cuerpo, representaciones que nos hacemos del cuerpo, ¿no? Y la influencia que pueden tener, por ejemplo, medios de comunicación, redes sociales. Además de esto, y de que estos imaginarios nos pueden unir, el imaginario de nación nos puede unir, pero también nos puede desunir a otras naciones, a otros pueblos, a otras comunidades, ¿no? Solemos utilizar el lenguaje de una manera, de tal manera que disfrazamos esta realidad, ¿no? Le damos una sensación de objetividad, ¿no? Pero por eso muchas veces estudiamos los discursos, las palabras, el lenguaje, por el papel de acción social que tienen, que nos enseñó la pragmática, pero la academia no es ajena a esto, ¿no? Nosotros también generamos nuestro propio lenguaje, nuestras categorías, imaginarios, representaciones, magma, simbólico, sistemas de significación. Tú que has tenido un rol activo en la Red Iberoamericana de Investigación de Imaginarios y Representaciones, junto a colegas como Felipe Aliaga, que es un sociólogo chileno, al cual queremos mucho, ¿no? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años, en la última década, las teorías y enfoques desde tu experiencia en la RIF en torno a representaciones imaginarias sociales? Bueno, creo que en estas perspectivas sobre las cuales estamos dialogando, no podemos desconocer que son teorías que están presentes en distintas latitudes, no únicamente en Iberoamérica, porque con Roberto, con Felipe, con un montón de otros investigadores e investigadoras, integramos esta red que yo creo que tiene mucha importancia porque justamente lo que hace, yendo a responder tu pregunta, lo que hemos estado tratando de hacer es buscar esa especificidad, es decir, por un lado, pensar incluso si es una teoría o no, sigue siendo un debate, si es una teoría, si es una perspectiva social de análisis. Otra fortaleza que creo que tiene la red y ha ido creciendo en ese sentido es que trata de observar todos los problemas sociales y sobre todo enfocados en América Latina, y ahí tenemos una característica que nos diferencia de esta investigación en imaginarios y representaciones de otros ámbitos, como puede ser lo que se desarrolla en el hemisferio norte, y es que a nosotros nos caracteriza la desigualdad, la inequidad, la pobreza. Entonces tenemos una sociedad dinámica, pero siempre orientada a pensarnos desde ese lugar. Y ahí creo que la red, con sus distintos grupos de estudio, porque nosotros, para quienes no sepan, tenemos dentro de lo que es la red una coordinación, un consejo académico, pero además hay grupos de estudio que funcionan de manera muy independiente, y entonces trabajamos lo urbano, las migraciones, lo ambiental, la teoría y la metodología propiamente, género, cuerpo, arte, discapacidad. Tratamos de tener la educación, por supuesto, tratamos de tener una mirada que abarque todos los problemas de la sociedad, y ahí es donde yo creo que está puesto el mayor esfuerzo de la red, es de, a través de nuestras categorías, imaginarios y representaciones, tratar de diferenciar esto que pareciera que es una sola cosa, porque acá hemos mencionado valores, creencias, percepciones, imaginarios, representaciones, acción social, o sea, es realmente un esfuerzo, un trabajo, y yo digo también que es un esfuerzo creativo de la red, haciendo honor a la importancia que tiene la representación y los imaginarios como dar cuenta de que el ser humano es un ser creativo. Es un esfuerzo de creatividad intentar, desde esa multidisciplinariedad que nos caracteriza, definir cosas, lograr conceptos, analizar y dar cuenta de esos problemas y poder, bueno, colaborar con la investigación científica en el cambio social. Porque también esa es otra pregunta y ha sido tema de debate en la red: ¿para qué investigamos los científicos sociales? Investigamos para qué, para generar conocimiento, sí, lo tenemos re claro todo, pero no existe la ciencia neutral. Y eso ha sido una discusión en el grupo, y a veces se arman unas discusiones tremendas. No llegamos a las manos porque por suerte estamos mayormente conectados de manera virtual, pero más allá del chiste, quiero decir que creo que es un aporte. Y una cosa más, para cerrar este comentario,
Estas dos teorías, perspectivas, las representaciones y los imaginarios, que provienen mayormente del campo de la sociología, del psicoanálisis, se fundan y hoy día podemos decir que superan eso y no es una perspectiva teórica ni sociológica, ni psicoanalítica, ni filosófica, ni antropológica, pero se nutre de todas ellas. Entonces ahí creo que está el valor. Seguirá siendo discusión cuál es la relación entre una y otra, cómo se complementan, si es una teoría o no. Bueno, eso yo creo que se verá con el tiempo y en la medida que vayamos desarrollando nuestras investigaciones. Andrea, pero más allá de la discusión teórica, que es importante, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, pueden verlo en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Europa hoy en día, las ciencias duras, de básicas, matemáticas, física, son las punteras, donde más estudiantes hay, ¿no? Paradójicamente aquí pareciera que es más lo aplicado, ¿no? Lo tecnología, sí, más aplicado. Pero más allá de estas reflexiones teóricas que son necesarias porque son la fuente y la base para, digamos, la investigación social, esta parte teórica, digamos, es muy importante también que hagamos investigación de la realidad social y para eso se requiere cierta sistematización, rigurosidad, para que no esté la investigación para allá, lo que decimos que encontramos, y ahí es importante el rigor metodológico que utilizamos. Por tu experiencia, ¿cuáles son como estas metodologías, estas técnicas que más se están utilizando en el campo de la integración, de las representaciones, de los imaginarios? Un panorama muy general, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que, bueno, vos lo acabas de decir, la disputa histórica de las ciencias sociales con las ciencias duras o con las ciencias más objetivistas, creo que incluso sienta las bases del origen de estas perspectivas. Metodológicamente, por supuesto, estas dos perspectivas se nutren de todas esas disciplinas que yo acabo de mencionar, ¿no? En cuanto a lo metodológico, priman los estudios, esta diferenciación de lo cualitativo con lo cuantitativo, pero yo creo que, y en eso creo que acuerdo con varios de los referentes nuestros, ¿no? De Iberoamérica, como puede ser Juan Luis Pintos, de los estudios que ha revisado, Baeza, priman los estudios desde una mirada cualitativa, eso como marco general. Después, bueno, como herramientas de estudio, los imaginarios y las representaciones buscan su rigor justamente a través de las técnicas de las ciencias sociales, entrevistas en profundidad, focus group, encuestas como herramientas, ¿no? Análisis del discurso. Hay ahí también diferencias, ¿no? Porque también depende del tema que uno analice, qué metodología va a utilizar. O sea, no es que hay un solo esquema de análisis metodológico y lo voy a aplicar para observar cualquier realidad. No, el objeto de análisis determina muchas veces esta metodología. ¿Y qué desafíos enfrenta una persona que quiere, dentro de su investigación, por ejemplo, aparte de otros aspectos que se pueden abordar, por ejemplo, desde lo jurídico, desde la ciencia política, qué retos crees que asume o qué desafíos una persona que quiere introducir este estudio de las representaciones imaginarios sociales en su investigación? Yo creo que hay tres aspectos con respecto a esta pregunta que hacías, Roberto. Por un lado, que para cualquier científico social, en primer punto es tener claridad conceptual, es decir, cuáles son los conceptos a través de los cuales yo voy a trabajar mi investigación. Segundo punto, una gran, o a ver cómo decirlo, un muy buen estado del arte, es decir, tenemos que conocer inexorablemente todo lo que se haya investigado con respecto a eso. Y en segundo lugar, y eso lo digo a partir de que he conversado, por ejemplo, con un referente muy importante de nuestra red, que es el doctor Enrique Carretero, que es un investigador español muy importante en el campo de la sociología y en el campo de los imaginarios sociales. Él acuerda con esto de ir a lo empírico, es decir, ir a terreno. No podemos quedarnos en la oficina haciendo nuestros análisis a partir únicamente de poner en discusión algunos conceptos teóricos y y otros textos de otras investigaciones que ya se hayan realizado. Igualmente esto soy consciente que lo digo desde un lugar de que mis estudios tienen que ver con una puesta en práctica, un ir al campo
un desarrollar una empiria con estos estudios ambientales que desarrollo. Pero creo que otra fundamentación es que es tan grande el cambio en relación con esto que hoy decía, ¿no? Una sociedad desigual, una sociedad pobre, una sociedad que no logra muchas veces ponerse de pie, no logra deshacerse de la subordinación a la cual estamos históricamente adheridos con respecto a lo que es el hemisferio norte. Estoy generalizando, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Que con más razón tenemos que ir y salir afuera y ver qué pasa en la sociedad, qué pasa en las poblaciones con las cuales estamos trabajando, porque además, y eso vuelvo a decir lo mismo, nosotros investigamos para esa comunidad, no solo para entender esa sociedad, sino que investigamos para poder, de alguna manera, y ahí va el título que le pusimos a este conversatorio, el rol. Bueno, ese rol es propugnar una posible transformación, más allá de que no somos los decisores políticos, pero con nuestro conocimiento y nuestro aporte podemos llegar a generar esos cambios. Y eso tiene que ver con una cosa que hemos conversado mucho estos días con Andrea, y es el papel de las ciencias sociales, que ocupan muchas veces un rol secundario en el ámbito académico, en la búsqueda de financiación frente a lo que serían las ingenierías, frente a lo que son las ciencias básicas o la medicina, ¿no? El ámbito de la medicina. Generalmente nos quejamos de que no se destina presupuesto para investigación social, pero frente a ellas, lo decíamos, que claramente muestran el para qué se investiga, el impacto que se puede generar en concreto, aunque sea un aspecto muy pequeñito, ¿no? A nosotros nos cuesta, creo, y es parte de la autocrítica que nos hacemos, nos cuesta mostrar el impacto social que podemos generar con nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, por eso te quería preguntar, Andrea, ¿cómo pueden las representaciones e imaginarios sociales desde tu experiencia influir en los procesos de toma de decisiones a nivel político, a nivel cultural o a nivel económico? Es muy difícil responder esa pregunta porque ¿cómo medir el impacto de nuestras investigaciones en toma de decisiones o en transformaciones? Pero sí es evidente que la investigación social genera cambios, porque de hecho, desde encuestas que se hacen, por ejemplo, con respecto a los consumos culturales o con niveles de pobreza, los censos poblacionales, son, digamos, datos duros, como le decimos nosotros, son datos duros que son tomados por los distintos gobiernos para, en función de eso, aplicar las políticas públicas. Eso es un ideal, si pareciera que muchas veces en realidad esos programas políticos no están atendiendo lo que las cifras dan, porque las cifras nos marcan unos índices de pobreza enormes y sin embargo las políticas públicas pareciera que no atienden. Yendo al campo de los imaginarios y las representaciones, yo creo que la cantidad, y hablo de cantidad en exceso que hay de conocimiento producido únicamente a través de la RIL, daría cuenta, digamos, de que si esos materiales, estas conclusiones, resultados de estas investigaciones fueran consideradas para modificar o transformar la sociedad, bueno, realmente serían de gran aporte. Pero es difícil de medir. Yo creo que sí, que hay, que no se nos tiene tan en cuenta, porque es verdad, no se nos tiene tan en cuenta. Por ejemplo, yo en mi investigación di cuenta de que hay un imaginario dominante del despojo del agua en la Pampa, y a la vez emergen otros imaginarios que están representados en una comunidad de campesinos y campesinas a los cuales no se le ha dado la suficiente voz, y yo creo que eso es un aporte, y bueno, realmente dudo de que las políticas públicas estén orientadas a tener en cuenta esas voces que yo de alguna manera pongo en visibilidad. Pero bueno, eso como que nos excede como investigadores. Pero desde tu experiencia personal, ¿sí? De pronto la investigación per se, de pronto no se ve ese impacto, pero como le he dicho al comienzo, Andrea fue autora del programa de comunicación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa, que es la capital de La Pampa, 2050, y participó en la redacción de la Ley Ambiental de La Pampa. Por lo tanto, Andrea, te tengo que preguntar con estos ejemplos, de lo que te estoy diciendo, de estos ejemplos concretos, de cómo las representaciones o los imaginarios sociales, la experiencia, la reflexión tuya, tu trabajo de campo,
de cómo pueden impactar en la configuración de estas políticas públicas o en la resolución de estos problemas sociales, ambientales. ¿Qué pistas nos puedes dar desde tu experiencia participando en esa generación de políticas, la ley? Sí, sí, yo anteriormente di quizás un panorama medio pesimista con respecto a cuánta importancia nos pueden dar las políticas públicas al conocimiento producido en las ciencias sociales, pero yo creo que he sabido en esas políticas públicas, porque además cuando hablamos de políticas públicas no es una entidad abstracta, está conformada por políticos, políticas, personas que toman decisiones y que provienen de distintas ciencias, pero sí digo que quizás el impacto no se pueda medir directamente. Con estos ejemplos que vos das, tanto lo que fue el plan estratégico de la ciudad de Santa Rosa, como la escritura de una nueva ley ambiental, ahí, digamos, mi participación fue específicamente en el campo de la comunicación. Pero lo que hicimos, lo interesante, fue tratar de hacer jornadas participativas de diálogo, de debate, porque ninguna transformación se puede dar desde el escritorio, desde una cabeza, sino que se tiene que dar en términos de un pensamiento conjunto, una reflexión conjunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ley ambiental, trabajamos expertos de distintas ramas sociales, ingenieros, abogados, comunicadores, pero además abrimos a la sociedad el debate para ver, bueno, qué ley se necesitaba en relación con la característica puntual ambiental de la provincia de La Pampa. Y en el caso de la ciudad de Santa Rosa lo mismo, o sea, se generó un plan de comunicación a la par que se generó un plan estratégico de la ciudad contemplando aspectos de todo tipo, ¿no? Urbanísticos, de comunicación, de transporte, cuál era la visión a futuro. Una cosa importante que yo considero con respecto a esto y que tiene que ver con esta pregunta de, bueno, ¿para qué investigamos? También tenemos la obligación, me parece, como investigadores e investigadoras, comunicar. O sea, está bien, yo comunicadora lo digo, comunicar quiere decir divulgar la ciencia, quiere decir dar a conocer, quiere decir llevar ese resultado de la investigación no únicamente a nuestro claustro, no quedarnos con las jornadas y los congresos donde somos todos sociólogos, todos comunicadores, todos antropólogos y hacemos una especie de debate interno que sí que nos sirve, nos ayuda, forma a los estudiantes, a los tesistas, pero que no sale más allá del claustro. Entonces ahí creo que nos cabe también una responsabilidad y una autocrítica. Y bueno, ¿qué hacemos con nuestras investigaciones? ¿Para qué investigamos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo hacemos para que de alguna manera tengan un efecto en el sentido de, bueno, apuntar a una transformación? Muy bien, Andrea, y además en esa línea va la última pregunta, pero luego va a dar pie para algunas preguntas, o no sé si de pronto también en el chat nos puedan hacer alguna pregunta. Además, tampoco queremos agotar a Andrea porque sale de un problema físico, entonces en esa línea de lo que estás diciendo, ¿no? De que sacamos del claustro, de que intentemos llegar más a las comunidades, digamos, con las que trabajamos, que intentemos fortalecer más esa transformación social. Justo te quería preguntar eso, o sea, danos pistas de cómo hacer que los hallazgos de esa investigación, aquí hay algunos colegas de un proyecto del Ministerio de Ciencias colombiano donde tenemos que a partir de un trabajo de campo con comunidades víctimas, victimarios del conflicto armado, dar desde la academia recomendaciones para mejorar lo que es la justicia especial para la paz en el país. ¿Cómo hacemos los investigadores para utilizar esos hallazgos? En este caso sobre representaciones imaginarias, ¿no? Para promover esa transformación, ese cambio social. Danos un pistas, así como... Ay, qué difícil. Pistas. Bueno, en principio esto que digo, salir de la universidad, salir de los claustros de investigación, darlo a conocer. Yo lo primero que me ocurre pensar es esta cuestión de lo que implica el activismo, ¿no? La participación activista, no porque uno pertenezca a un movimiento social activista, pero la participación activa dentro de algún grupo social que no únicamente esté vinculado a la universidad. No siempre se puede, no siempre se puede porque no siempre se puede, no siempre se quiere, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de la vorágine cotidiana de cada uno en cuanto a lo laboral. Pero yo creo que una manera, digamos, es esto, hacer llegar a través de la comunicación, de la divulgación, estos hallazgos. Esto sería como una pista. La otra sería entender que no investigamos de una manera
neutral, o sea, investigamos a partir de ciertos posicionamientos, pero bueno, no, es muy difícil responder esto de qué pistas dar para el cambio social. Yo sí creo a través de la intervención, y ustedes acá tienen muchos ejemplos de cómo desde las ciencias sociales han participado en el proceso de paz. Sé por gente que he conocido en Bogotá y algunos que he conocido acá en Bucaramanga, que más de uno de ustedes, de científicos sociales, han participado en este proceso de construcción de paz y que hoy día incluso se integraron directamente a pasar de un rol de generación de conocimiento científico a participación política. Por eso hago la salvedad. Uno puede generar conocimiento, pero también la pregunta por el cambio siempre tiene que estar presente. De ahí a que activamente participe o no, ya es otro cantar. Te voy a lanzar un guante, ¿no? Porque pues, nosotros fue la conversación también académica, requiere debate, lo damos, ¿no? Lo damos de lo conceptual, pero lanzar un guante en el sentido siguiente, digamos, si alguien decide introducir esa teoría de la representación, esos imaginarios como un eje central de su investigación, incluso si lo utiliza como secundario, lo lógico no sería pensar en impactar de alguna manera esas representaciones, esos imaginarios sociales para poder transformar, o sea, permearlos para poder cambiar. Se me ocurre, por ejemplo, la violencia de género, ¿sí? Hay una representación social del macho, del hombre, un imaginario hegemónico, patriarcal, claro, sobre todo muchas veces en los hombres, ¿no? Y cómo, digamos, desde los hallazgos de la academia, de las investigaciones, ¿qué podemos hacer para impactar esas representaciones sociales, por ejemplo, desde los medios, desde las redes sociales, para poder cambiar ese imaginario patriarcal? Por eso te digo, no sería lo lógico que nuestra intervención tuviera como eje la transformación o la modificación, el impacto de esas representaciones imaginarias. Sí, yo creo que sí que es lógico y estoy pensando que vos el ejemplo que diste me lleva a considerar, que creo que también lo conversamos en estos días, lo que se hace desde la Universidad Nacional de La Pampa, que es la institución a la cual pertenezco, a través de programas transversales en todas las materias, un programa orientado, digamos, a tener una perspectiva de género. Entonces, una idea, digamos, de cambiar estas representaciones y estos imaginarios respecto a lo que es el patriarcado, lo que es el machismo, se puede dar desde la academia, a través de transversalizar en los programas de estudio una mirada de género. Por ejemplo, nosotros lo hicimos en una de las cátedras, introduciendo autoras mujeres que habían escrito en la década de 60 y 70 sobre comunicación en América Latina y que sin embargo no se daban en las currículas. Y sin embargo, estas mujeres habían escrito a la par de autores como Barbero, como Matelar, como Canclini, autores que sí la academia los registra. Entonces, me parece que, por supuesto, y volviendo a las definiciones, ¿no?, que caracterizan tanto las representaciones como los imaginarios, son construcciones, son significaciones, son sentidos que se dan a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros no vamos a modificar este imaginario presente y la representación vinculado a lo que es el patriarcado y todas sus derivas de un día para el otro. Lo vamos a ir transformando en la medida en que intervengamos, con políticas, con programas, con debates. Bueno, yo me entero que, por ejemplo, acá en Bucaramanga no sé si se trabaja tanto el tema del género de manera así incorporada a la currícula y más, de manera más presente. No sé si respondí. Sí. A tus piñas. Está muy bien. Bueno, vamos a dar, digamos, tiempo para algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Sandra levantó la mano. También, si quieren, los que están en remoto, participar, no sé si tengamos bueno el audio o si quieran escribir la pregunta por el chat, por favor. Bueno, aquí tenemos dos preguntas de momento en el audio, en el auditorio. Vale, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Paz, soy docente del programa de Derecho y bueno, considero que la investigación al interior de la academia, desde mi punto de vista, tiene digamos que una semilla, y esa semilla no tiene que ser
exegéticamente hablando, tener una rigurosidad específica. Me explico. Este semestre tuve 2 ejercicios con mis estudiantes de primer semestre. Hicimos una revista digital y en Bucaramanga usualmente vienen estudiantes de otras regiones. Entonces estábamos analizando antropología jurídica, algunas regiones, y les dije, bueno, vamos a hacer una revista digital y vamos a analizar diferentes regiones. Y empezaron los estudiantes a decir, profe, yo soy de La Guajira, profe, yo soy de Barranca, profe, yo soy de tal sitio. Y los insumos que tiene esa revista digital no son investigación como tal, no tienen una rigurosidad específica, pero tienen un referente impresionante de chicos de primer semestre. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos de Barranca, los que fueron a Barranca, desayunaron con la comunidad, almorzaron con la comunidad, compartieron un trayecto y conocieron cómo se realiza la pesca en Barranca. Los chicos que fueron a Lebrija, por ejemplo, hablaron con los campesinos y pudieron conocer las necesidades de los campesinos cuando, por ejemplo, no les compraron los productos. Y así otros estudiantes en otras regiones. Entonces, claro, uno dice, bueno, ahí no hay investigación, no hay un paper, no hay un documento que sea parte de un libro, pero sin lugar a dudas es llegar a la comunidad e impactar. Y si bien no hay una transformación inmediata, desde mi punto de vista sí existe un insumo para que el chico que sale del aula de clase tenga la posibilidad de tener una apreciación distinta del estudiante que solamente está en el aula de clase, ¿sí? Sin decir que estar en el aula de clase sea malo, simplemente que es un insumo distinto. Y ese insumo distinto puede llegar en un momento dado a convertirse en una investigación rigurosa, ¿sí? El otro punto, o el otro ejemplo, perdón, es el que tú mencionas respecto de la violencia de género. Lo que voy a decir, bueno, usualmente digo una frase y la voy a utilizar ahorita y es, lo que voy a decir va a sonar feo, horrible, pero es lo que pienso. Estamos lejos de consolidar por lo menos un respeto por la paridad de género, ¿sí? Estamos en una sociedad donde se continúa pensando de forma muy fuerte que el hombre es quien sabe pensar mejor, que el hombre es el que se dedica a las ciencias duras, que el hombre es el que puede gritar y sobre texto de gritar la mujer tiene que obedecer, y eso no solamente es en el ámbito de la casa o del hogar, sino es en todos los ámbitos. Con los estudiantes de la asignatura de Género y Política de Igualdad hicimos esta exposición que tenemos aquí en la biblioteca y yo les remití a los chicos, les mostré a los chicos diferentes pinturas del arte universal de diferentes épocas. Pinturas donde se violan los derechos de la mujer, donde se viola a la mujer. Y los chicos escogieron qué pintura iban a explicar como si esa pintura fuera creada en el día de hoy. Y ahí están las obras de Obregón, de Frida Kahlo, pero también están las palabras de los jóvenes, ¿sí? Y entonces, claro, eso no es investigación, ¿sí? Pero hay un insumo que vale la pena que se desarrolle, que se haga, ¿sí? No porque adolezca de investigación este ejercicio, significa que no sea importante, ¿sí? Paulatinamente creo que a través de esos ejercicios repetitivos se puede llegar a una transformación, paulatinamente, ¿sí? Y creo que la academia es el espacio fundamental para hacerlo, ¿sí? Si no tuviéramos esos ejercicios estaríamos muchísimo peor, pues es lo que pienso, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, que estamos muy lejos de lograr cierta transformación. De hecho, las cifras, por ejemplo, por femicidios en toda América Latina, bueno, sobre todo en América Latina, se dan cuenta de esa violencia. Considero que también, como decís vos, no es puramente investigación estos ejercicios que los chicos hicieron, pero están construyendo datos, están logrando
miradas de estas distintas regiones y con la experiencia que ellos están llevando a cabo, que va mucho más allá de una observación, una descripción, esta observación participante que están haciendo, ¿no?, con respecto a intercambiar y a interactuar con la comunidad. Estoy de acuerdo con vos, pero sí, y ahí vuelvo para llevar tu comentario a lo que debatíamos con respecto a representaciones de imaginarios. Fíjate que un elemento importantísimo de lo que son las representaciones de los imaginarios es considerarlos en un tiempo y un espacio determinado y en un contexto. Entonces, ese contexto, por ejemplo, va a implicar que esta generación de estos estudiantes de los que vos estás hablando pueden llegar a ser, digamos, los que de a poco vayan sembrando esa semilla de la que también hablan y logren con el tiempo algún tipo de modificación de un imaginario y de una representación sobre el machismo y las implicancias materiales que tienen, ¿no? Porque no hay un imaginario y una representación que están allí, son ideales y no tienen ninguna implicancia en la acción social. La implicancia en la acción social es justamente la desigualdad, la violencia, el machismo, bueno. Entonces, me parece muy atinado tu comentario, creo que va en la línea de lo que preguntaba Roberto, de cómo incidir en el cambio. Importantísimo lo que plantea Sandra, ¿no? O sea, el principal, digamos, espacio de transformación no se lo puede olvidar a nosotros, que es la propia academia, la propia labor. A veces se nos dice, alguna vez a mí me contaron, ¿no? Ustedes que viven en esa torre de marfil y que hacen bueno, nosotros no sé si transformamos la realidad, pero sí transformamos a los que van a transformar la realidad. Estamos generando muchos impactos, esperamos que generar mucho impacto y transformación en nuestros estudiantes. Bueno, Andrea, bueno, hay una pregunta aquí. Buenas tardes, mi nombre es Julio Benavides, de Comunicación Social. Me encantan estos encuentros porque entonces uno empieza como que se le mueve la cabeza y todo lo que tiene adentro. Te escuchaba con mucha atención y sobre todo con esta idea de qué es lo que puede transformar en distintas direcciones. Yo creo que incluso dentro de nosotros, como academia, como institución, cómo podemos cambiar precisamente para poder comunicarnos con la sociedad de una manera que no clausure las posibilidades de construir un lenguaje en común. Planteo esto porque estoy precisamente acompañando como investigador un proyecto sobre la apropiación social del conocimiento que se volvió política en el país a partir de 2021 y que a propósito de la medición de grupos e investigadores parece que va a tener un peso muy importante en la medición y los indicadores. Pero más allá de eso, y pensando precisamente en eso que incide en la posibilidad de cambio, bueno, te has referido a imaginarios, a representaciones. Yo siempre he tenido la idea de que los imaginarios son como una especie de constelación, ¿no?, que gravitan, que están ahí, pero que en algún momento, como dicen, hay la conjunción de tal planeta y tal planeta. Y como que ahí empiezan digamos, a consolidarse ciertas representaciones. Pregunto, a partir de eso, y pensando en aquello que podría ser un elemento que transforme, modifique, yo creo que tenemos algunos ejemplos históricos de transformación, no sé si imaginarios o representaciones, no es mi campo de experticia, pero cuando uno piensa en lo que significa fumar, yo recuerdo lo que significaba fumar de niño, era prestigio social. Para nosotros como adolescentes poder fumar en la casa, eso era haber coronado una especie de cima, ser adulto. Creo que eso ha cambiado. ¿Cuál es el papel que juega el concepto de subjetividades en eso? Si pensamos que las representaciones digamos, legitiman actores, legitiman prácticas, y alguien dijo que no, que las subjetividades no están pugnando por una legitimidad, sino por un reconocimiento.
simplemente que digan, sí, ustedes existen, ¿no? Un poco pensando también en lo que alguna vez Víctor, como se apellida, nos habló sobre la teoría queer, este colega de la Javeriana, Víctor Rodríguez, que él me decía, bueno, ustedes quieren nosotros, no, la teoría queer busca que se les reconozca, no nos interesa lo legal, no nos interesa que se reconozca el matrimonio, esas cosas no. Quisiera preguntarte alrededor de eso, sobre el concepto de subjetividades, digamos, en este aparato de comprensión en relación con las representaciones y los imaginarios sociales. Bien, gracias Julio por tu pregunta y tu comentario. Justamente es uno de los temas que junto con Roberto y con Felita Aliaga, que es el otro investigador que hizo posible que yo esté acá, vamos a escribir un trabajo sobre de qué manera operan, de qué manera se conforman las subjetividades en el marco de los imaginarios sociales. O sea que te adelantaste. Pero yo no le dije nada. ¿Pueden invitar? te invitamos también a participar. Pero bueno, claro, pero vos también dijiste, nosotros ahí vamos a hablar de subjetividades, vamos a pensar también en otro concepto importante que es la intersubjetividad, porque la intersubjetividad está vinculada a este relacionamiento de las subjetividades en la experiencia de la vida. Y no sé si yo puedo responder en escasos segundos tu pregunta, pero por los comentarios que vos haces, a mí me remite a pensar en mi propia investigación, esto cuando yo dije darle voz a los sujetos y sujetos sociales, quienes eran campesinos, campesinas que viven en el campo, que tienen muchas carencias, entender la subjetividad de ellos desde el punto de vista del sujeto de carne y hueso, que eso lo trabajamos en la teoría de imaginarios sociales, ¿no? Darle voz a un sujeto de carne y hueso, no a un sujeto abstracto, un sujeto como un actor social indefinido. Darle voz a un sujeto de carne y hueso implica entender y tratar de comprender su propia experiencia, su relacionamiento social y cómo eso también puede ser pensado en términos de un colectivo. Porque el colectivo, ¿cuál sería? Campesinos y campesinas que viven en el oeste de La Pampa. Son sumamente heterogéneos en sí mismos, pero también a partir de la conversación con ellos, yo puedo llegar a pensar en un magma, en esta idea que vos tenés de imaginario como algo ahí cosmológico, ¿no? Que ellos tienen ciertas valoraciones, ciertos temores, ciertos deseos que los expresan siendo sujetos como un colectivo. No sé si se entiende la idea. Pero bueno, ahí me parece también muy importante que nosotros, en la investigación, tenemos que, por eso yo decía, bueno, ¿cómo investigar? Bueno, tener claridad conceptual, ir a lo empírico, y poder de esa manera reflexionar. O sea, no es un sujeto abstracto. El nuestro no es un sujeto abstracto. Y las subjetividades, como vos decís, cambian, se modifican. Lo que antes era cierto valor porque fumabas en tu casa siendo niño, bueno, hoy puede dejar de serlo. Producto del cambio social, producto del transcurrir de la historia y de ciertos paradigmas que se van transformando. Y así con muchas otras formas, digamos, de habitar lo cotidiano, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Pardo del Instituto de Estudios Políticos, pues agradecerte el espacio a ti y a Sancho. Yo quisiera volver sobre el tema de las políticas públicas. Quisiera como que si pudieras ampliar el comentario en esa relación entre imaginarios sociales y políticas públicas. Recientemente nos pasó hace algún tiempo, en el instituto estuvimos apoyando un proceso de formulación de la política pública de juventud y ahí era claramente visible cómo la anterior política creaba una idea, construía una visión del joven muy desde lo institucionalizado, muy el joven como esa persona que está en tránsito entre en ser y no ser, ¿no? O sea, está como
configurando su personalidad, una cosa, una masa ahí, ¿no? Que no se sabía cómo moldear, que todavía está en una etapa como de transición a la vida productiva, y eso claramente planteaba pues un imaginario completamente deformado de lo que reclamaban hoy los jóvenes. Y un aspecto muy importante fue abrir los espacios de participación, escuchar a los jóvenes para reconocer que no solamente era la visión del joven como esa persona que está, digamos, que puede ser inclusive afectar la sociedad, sino como el joven hoy reclama un montón de espacios y busca insertarse en la economía, no solamente en la educación, no solamente en el deporte, sino también a través de las nuevas subculturas. Entonces, ese ejercicio fue muy interesante y claramente el escuchar, ¿no?, las diferentes visiones sobre lo que sentían los jóvenes, pues fue muy importante. Y la segunda pregunta, no sé si alcanzas a hacer un comentario también sobre, bueno, a partir del comentario de Julio, de el papel de la intersubjetividad y la subjetividad, también el papel de la performatividad y cómo, digamos, también se involucra, digamos, en toda esta comprensión sobre los imaginarios sociales, sobre todo en una sociedad donde no solamente a nivel del lenguaje, sino también del performance, también tenemos se nutren de un montón de imaginarios, de prácticas sociales, culturales que también generan significados. Muchas gracias por tu comentario y no sé si estoy en condiciones, digamos, de hacer una respuesta. O sea, a ver, ¿qué me sugiere tu comentario? La política pública, como vos dijiste, siempre es mejor hacerla de una manera participativa, es decir, yendo a ver cuáles son las necesidades que esos jóvenes están requiriendo, qué es lo que verdaderamente necesitarían, o sea, indagar, digamos, sería el territorio, a partir de ahí escribir y poner en práctica y llevar a cabo plan de gobierno. Ahora, yo sabes que pensaba, mirándolo desde el punto de vista de los imaginarios, las necesidades, incluso cuando uno va al campo y pregunta por esas necesidades de esos sujetos, en este caso los jóvenes, las necesidades también son construidas. Y entonces a veces hay que preguntarse si esas necesidades están reflejando verdaderamente aquello que podría llevar a mejorar la sociedad. Porque te voy a dar un ejemplo, si vos haces una encuesta entre los jóvenes y les preguntás qué quieren, qué necesitan, y bueno, muchos te van a responder cuestiones que tienen que ver con un consumismo, con una sociedad individualista y consumista que quiere, lo que quieren es un celular y tener acceso indefinido y una cámara, una buena cámara para capturar todo lo que hagan en el día a día. Y entonces ahí te tenés que preguntar, bueno, pero verdaderamente esto desde el punto de vista social es lo que estamos requiriendo, o tendríamos que intentar generar un cambio desde otro lugar. Entonces ahí también vos ves la limitación de ciertas estrategias en la manera de hacer esas políticas públicas, porque vos estás en el campo, pero en políticas públicas pueden ser programas construidos estratégicamente, de arriba para abajo, participativos, biológicos, hay distintas maneras, como contraste de otras políticas, o analizando, evaluando las políticas que fracasaron para mejorar y ver cómo las transformamos. Pero también hay que preguntarse por eso nuclear, bueno, ¿esta necesidad es válida o queremos otra cosa? Es como en educación, o sea, ¿es válido lo que estamos enseñando o queremos en realidad que los estudiantes piensen en otras cosas, no únicamente en esto que yo referí recién como consumo, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, pero se me ocurre pensar esto, que las necesidades también son construidas socioimaginariamente. Gracias, Andrea y Sancho, por el espacio. Me preguntaba muchas cosas, pero no voy a caer en el tema de cambio social para no extendernos. Pero sí una pregunta específica. ¿En la red ha habido algún enfoque, alguna línea de trabajo, algún investigador que piense la representación social en el
terreno digital o cómo esto se ha ido trasladando o cómo lo digital también puede ser una reconfiguración de hábitos que rebotan en lo presencial y finalmente inciden en la representación social. Hay algo de esto que se ha trabajado, en los últimos años he trabajado cultura digital y siempre esa relación entre lo presencial y lo digital me convoca. Sí, sí, hay un grupo, bueno, no sé, Roberto, si quieres responder, pero hay un grupo específico. Daniel Cabrera, por ejemplo, es un especialista que él trabaja sobre el imaginario tecnológico y sí, sí, hay un trabajo porque también la tecnología justamente construye un imaginario optimista que nos lleva al tema del cambio, porque el imaginario tecnológico actual lleva a pensar que mediante la tecnología vamos a poder resolver una serie de problemas diversos y que nos va a permitir una resolución de problemas, y en realidad, bueno, Daniel Cabrera justamente lo que dice es que el de los algoritmos también es un imaginario social y que no necesariamente lleva a la resolución de conflictos creer que por la tecnología vamos a alcanzar, no sé, un mundo mejor, un mundo feliz. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí. Ha sido una conversación muy, muy rica. Va a quedar la grabación. La dirección de investigaciones no lo va a convertir. Sí, sí queda grabada para que tranquilidad de todos. Lo vamos a compartir también luego en redes, en nuestras comunidades académicas, para poder utilizarlo. Ya revisamos. Entonces, bueno, muchas gracias, Andrea. Bienvenida. Mañana están invitados a las 8 de la mañana a la presentación, una conferencia en este caso en específica sobre su investigación, su tesis doctoral sobre gobernanza del agua en el Auditorio Menor Alastar. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.